le hago los laboratorios y yo me encuentro con un paciente que tiene una creatinina arriba del valor normal, arriba de 1, de 1.2 miligramos por ciento, eso expresa que hay una disminución de la función renal. Entonces yo tengo que mirar hacia atrás, hacer buena anamnesis, buena historia clínica y tengo que indagar qué problema prerrenal tiene el enfermo, porque la principal causa es prerrenal. Si yo descarto un problema prerrenal, yo tendría que pensar que hay una nefropatía primaria, es decir, hay algún problema renal primario que está causando el aumento de la creatinina, de la urea. Si le pido un ionograma y está con hiperpotasemia, si le pido una gasometría arterial y está con acidosis metabólica, quiere decir que el paciente está con un deterioro del filtrado glomerular. Entonces, fíjense acá, insuficiencia renal aguda, causas y frecuencia. Prerrenal, según esta diapositiva, corresponde al 75% de los casos. Y fíjense que la principal causa de insuficiencia renal aguda es la hipovolemia. Cualquier situación que disminuya el volumen extracelular, es decir, el volumen intravascular, lo que hay en los vasos sanguíneos, cualquier situación que provoque este problema puede llevar a insuficiencia renal aguda. Y aquí podemos nombrar innumerables causas. Desde un paciente que tiene un cuadro diarreico agudo, hasta un enfermo que, por ejemplo, tiene un cuadro de pancreatitis aguda en la que se deshidrata y hace insuficiencia renal aguda. Un paciente que está con una obstrucción intestinal baja, por ejemplo, una obstrucción del asa sigma, que es lo más frecuente en los pacientes chagásicos. Como se va a obstruir, ¿qué va a pasar con el enfermo? Va a empezar a vomitar, no va a poder consumir líquido y va a estar en un estado de hipovolemia. Un paciente con ascitis, generalmente los pacientes cirróticos, cuando están con ascitis, tienen una hipervolemia total, pero el espacio vascular, el agua que está en los vasos sanguíneos está depletado. Por lo tanto, está en estado de hipovolemia. Una de las causas muy frecuentes de causas de muerte en los niños menores de 5 años eran las diarreas. Entonces, las diarreas producían deshidratación y la deshidratación generaba insuficiencia renal aguda y al final el niño se moría por insuficiencia renal aguda, por alguna complicación de la insuficiencia renal aguda. Los pacientes sépticos. Un paciente séptico que habitualmente está con fiebre, se deshidrata. Al deshidratarse, eso genera hipovolemia y la hipovolemia genera una disminución del volumen circulante total. Entonces, lo primero que hay que pensar cuando uno se enfrenta a un paciente con insuficiencia renal aguda es mirar hacia atrás. Hay que hacer una historia clínica bien hecha para saber si hay algún factor que esté provocando hipovolemia. Ustedes saben que los riñones representan apenas el 0.5% del peso de un individuo. Los riñones no superan los 170 gramos. Pero fíjense que los riñones, a pesar de que representan apenas el 0.5% del peso de la persona, reciben el 25% del gasto cardíaco. Pese a ser órganos tan pequeñitos, pero reciben
mucha sangre que le da el corazón. El 25% del gasto cardíaco se va a los riñones, el 14% se va al cerebro y el corazón apenas recibe el 4%. Cada minuto, ¿cuánto pasa de sangre por los riñones cada minuto? A ver, recuerden. ¿Quién me dice? Para que lo anote. De que participa en clase. ¿Cuánto es el flujo sanguíneo renal por minuto? ¿Cuánto pasa por minuto por los riñones? Nadie. Bueno, 125 ml minuto pasa. 125 mililitros de sangre pasan por los riñones por minuto. Entonces los riñones son los órganos más vascularizados. Reciben el 25% del gasto cardíaco. Fíjense, el cerebro, que es un órgano grande, 1500, ¿cuánto pesa el cerebro? Y reciben menos sangre que los riñones. Entonces, obviamente, cualquier estado de hipovolemia, cualquiera que sea la causa de la hipovolemia, va a tener repercusiones grandes en los riñones. Las enfermedades renales intrínsecas, como está aquí en la diapositiva, representan el 25% de las causas de insuficiencia renal aguda. Una de las causas más frecuentes de insuficiencia renal aguda por problema renal primario son las glomerulopatías, por ejemplo, el síndrome nefrítico. Es una patología que cursa con insuficiencia renal aguda. La necrosis tubular aguda también. Y hay causas específicas que producen necrosis tubular aguda. Por ejemplo, si yo me sobrepaso con un aminoglucósido, puedo provocar necrosis tubular aguda. Si yo no sé dosificar un antibiótico, saben ustedes que hay antibióticos que son, o drogas que son nefrotóxicas. Imagínense que a un paciente que, vamos a dar un ejemplo, está internado por un cuadro diarreico agudo, el médico se ha descuidado, no ha hidratado bien al enfermo, y como presume que la diarrea es de naturaleza infecciosa, ¿qué va a ocurrir? Le mete antibiótico. Y se ha descuidado y le ha dado un antibiótico nefrotóxico. O no ha calculado bien las dosis y le ha metido una gentamicina. La gentamicina es nefrotóxica. Entonces, puede provocar una necrosis tubular aguda, que se llama. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que proteger muchos jóvenes los riñones en el contexto de un problema que puede generar hipovolemia. Porque si se suma hipovolemia y más yo le aumento un daño administrando un antibiótico mal dosificado, ustedes saben que peor en los niños, ¿no? En los niños todos los fármacos se dosifican por peso. En el adulto uno es confianzudo porque le mete muchas veces y no toma en cuenta las dosis que pueden ser tóxicas para los riñones. Entonces, si yo, a pesar de, es decir, más de la hipovolemia que tiene y le meto yo un antibiótico o una droga, por ejemplo, los AINES también, hay que manejarlos con mucho cuidado porque los AINES son también nefrotóxicos. Hay muchas drogas que son nefrotóxicas, entonces hay que tener mucho cuidado. Y el 5% se deben a causas postrenales. Estamos hablando de las causas de insuficiencia renal aguda, ¿no? Y lo más frecuente es que se deba a una obstrucción del tracto urinario bajo. ¿Cuál es el ejemplo más patético? La hiperplasia prostática benigna. Tengan mucho cuidado en esos enfermos
que están con retención aguda de orina, que los pacientes dicen, me he trancado, doctor, no puedo orinar. Mucho cuidado, que a mayor día de obstrucción, más proclive está el paciente que haga una insuficiencia renal aguda. Entonces, fíjense que aquí están las causas, las 3 causas que dice la diapositiva: prerrenal, renal y postrenal. Si empezamos a desglosar las causas de hipovolemia, podemos encontrarnos con muchos ejemplos. Por ejemplo, problemas gastrointestinales, pacientes con vómitos, con diarrea, pacientes con drenaje quirúrgico. ¿Qué quiere decir? Pacientes que han entrado a una cirugía complicada, qué sé yo, una apendicitis que se volvió peritonitis, una colecistitis que se complicó la colecistitis, era un hidrops vesicular. ¿Qué pasa? Los médicos le dejan un drenaje, un dreno, le dejan. A veces la enfermera, el médico tratante, se descuida, no valora la cantidad, lo que elimina por ese drenaje el paciente, no hace un buen control hidroelectrolítico y resulta que más allá de los 5 o 7 días, y peor, si yo no monitorizo la urea y la creatinina, ¿qué voy a encontrar? Un paciente al 5.º día, cuando me llama ya la atención que la creatinina está en 2.5, está en 3, es decir, la causa ha sido el problema quirúrgico, esa falta de monitoreo de los líquidos, porque uno tiene que calcular bien la cantidad de agua que necesita el paciente por el peso que tiene. Y hay formas también, seguramente que ustedes en fisiopatología lo han llevado, cuánto se pierde de agua por cada grado de temperatura, cuando uno transpira mucho. Muchas veces el seguimiento no es tan bueno en los pacientes quirúrgicos y el paciente llega a insuficiencia renal aguda. Imagínense lo dramático que es cuando es un paciente postquirúrgico de varios días y uno lo encuentra con creatinina alta, urea alta, con hiperpotasemia. Llamar al nefrólogo. Va a venir el nefrólogo porque la única solución para ese enfermo es hacerle diálisis peritoneal o una hemodiálisis. Eso significa colocarle un catéter central por vía subclavia o vía yugular. Le aumenta la estancia hospitalaria. Ya es un procedimiento quirúrgico que le agrega más injuria al enfermo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Una de las complicaciones más frecuentes de los pacientes que se internan por pancreatitis aguda es la insuficiencia renal aguda, y es una de las complicaciones que puede llevarlo a la muerte al paciente. ¿Por qué? Porque la pancreatitis aguda, cuando es grave, el paciente necesita una sonda, tiene que estar en NPO, una sonda nasogástrica a caída libre se le coloca, y si yo no hago un buen control de líquidos, ese paciente va a estar condenado a que en algún momento, al pasar los días, estamos hablando de pancreatitis grave, ¿sí, no? Porque hay pancreatitis leve y pancreatitis grave. Ese paciente, si yo lo descuido, va a estar en estado de hipovolemia porque no he cuantificado el débito que hay en la sonda nasogástrica, cuánto elimina por día. Por eso es que las enfermeras en pacientes que están sondeados van a controlar todos los días el débito por la sonda. Causas renales de hipovolemia, diuresis osmótica en los diabéticos. Ustedes saben que uno de los síntomas de la diabetes mellitus es la poliuria, ¿no? Poliuria, polidipsia y polifagia. Poliuria porque la hiperglicemia provoca una diuresis osmótica, hace que orine el paciente. Entonces se va a deshidratar el paciente. Los pacientes diabéticos descompensados que se internan son también una causa importante de insuficiencia renal aguda. Por eso uno de los elementos importantísimos de tratamiento es
evitar la hipovolemia, es decir, hay que darle buen soporte de líquido para que no se deshidrate, no entre en hipovolemia y no entre en insuficiencia renal aguda. Cuando se hace uso indiscriminado de los diuréticos, fundamentalmente los diuréticos de ASA, eso nos pasa a nosotros los cardiólogos, pacientes que se internan por insuficiencia cardíaca descompensada, están en hipervolemia, edematizados, uno le mete diurético y a veces no controla bien cuánto ha orinado el enfermo. Al final se ha ido al otro extremo, de estar con hipervolemia, lo mando con hipovolemia. Lo convierto en un paciente hipovolémico y eso me va a hacer insuficiencia renal aguda. Pérdidas cutáneas, por ejemplo, las quemaduras. Una de las complicaciones más graves de las quemaduras es la insuficiencia renal aguda. El paciente quemado es un paciente deshidratado. Las hemorragias y cuando hay líquido en tercer espacio. Postoperatorio. Pacientes en el postoperatorio tienen que ser bien manejados. Un paciente que está distendido, que tiene una oclusión intestinal, es un paciente que hay que valorarlo muy bien porque estos pacientes pueden deshidratarse y pueden entrar en insuficiencia renal aguda. Cuando el volumen circulante efectivo está disminuido, por ejemplo, en la hiperalbuminemia, en la cirrosis hepática, en insuficiencia cardíaca, esto también puede llevar a insuficiencia renal aguda, porque en realidad lo importante es mantener un volumen circulante efectivo. Es decir, tiene que haber buena cantidad de agua, vamos a llamarle agua. Cuando decimos agua también nos referimos a sangre. Tiene que haber buena cantidad para que el gasto cardíaco no esté disminuido. Ustedes saben que el volumen que expulsa en cada latido el corazón es de 70 ml. Si yo multiplico 70 ml por 70 latidos por minuto, 7 por 7 son 49. Estamos hablando de casi 5 litros de sangre que expulsa el corazón por minuto. De esa forma se saca el gasto cardíaco, ¿verdad? Entonces, hay que tomar muy en cuenta ese aspecto. Y resulta que hay situaciones, hay escenarios clínicos que son netamente ya renales, por ejemplo, el uso de los AINES. Hay que tener muy en cuenta que los IECA, que son muy utilizados como antihipertensivos, pueden provocar insuficiencia renal aguda. Un paciente hipertenso hipertensos que están utilizando IECA, y si están deshidratados, hay más riesgo de que haya daño renal, porque los AINES y los IECA pueden producir daño renal primario. O sea, no necesita el paciente estar deshidratado y más cosas para que se dañe para que se haya injuria renal. Pero es más grave cuando se asocia a hipovolemia. Eso nos pasa a nosotros los cardiólogos. Los pacientes están con un exceso de agua corporal total, pero el espacio, el volumen circulante efectivo está disminuido. Y yo le meto IECA, puedo tener problemas con insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda se divide en 3 grandes grupos de acuerdo al volumen urinario. Yo puedo tener un paciente en insuficiencia renal aguda, en realidad, y el paciente no está oligúrico,
Es decir, orina más de 400 ml por día. Ustedes saben que para hablar de insuficiencia renal aguda, el volumen urinario tiene que ser menos de 400 ml por día. Oligúrica es cuando el enfermo está con menos de 400 mililitros de producción de orina por día. Y el paciente anúrico es el paciente que tiene un débito urinario menor. A ver, por favor, mucha bulla hay. Voy a suspender la clase porque mucha bulla hay. Nelson, su micrófono, por favor. Anúrica es cuando el paciente tiene un débito urinario menor de 100 ml por día. Ahora, la forma de cómo yo voy a cerciorarme cuánto está eliminando de orina por día es fácil cuando el paciente está sondeado. Por esa razón, los pacientes que tienen insuficiencia renal aguda y que debieran manejarse en cuidados intermedios y terapia intensiva tienen que estar sondeados porque es la única forma que usted pueda saber cuánto es el débito urinario. Normalmente los riñones tienen que, es decir, el débito urinario normal tiene que ser entre 30 a 50 ml hora o 0,5 a 1 ml por kilogramo de peso. Entonces son las tres formas de clasificación de la insuficiencia renal aguda de acuerdo al volumen urinario. En concreto, la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda es la hipovolemia, que puede deberse, como decías Mon, a hemorragias, quemaduras, deshidratación, pérdida de líquido por tubo digestivo, vómitos, diarrea, drenaje quirúrgico, pérdida renal de líquidos por uso de diuréticos, diuresis osmótica, como lo que se ve en los pacientes diabéticos descompensados. Cuando hay secuestro de líquidos en tercer espacio, ¿qué ocurre? Esto se ve ¿en qué pacientes? En los pacientes cardiópatas, el agua está en el espacio intersticial, no está dentro de los vasos sanguíneos. En los pacientes ascíticos, el agua no está en el espacio vascular, está en el peritoneo. El caso de un paciente que esté ocluido, el agua no está en el espacio vascular, está fuera del espacio vascular. El paciente que está ocluido, el agua, al no haber tránsito intestinal, el agua se queda en la luz intestinal. Y esa agua es inútil, porque el agua necesita estar en los vasos sanguíneos para cumplir su función. Un paciente con bajo gasto cardíaco puede llegar a insuficiencia renal aguda. También es una causa prerrenal. El paciente en insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, hay que vigilar mucho la función renal. Cuando se interna un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, se supone que el agua está en el intersticio. Entonces, ese paciente habitualmente está hipovolémico. No le está llegando la cantidad suficiente de sangre a los riñones. Ese volumen de 125 mililitros por minuto está disminuido. Por lo tanto, si eso se mantiene en el tiempo, se va a generar la insuficiencia renal aguda. Aumento de la proporción entre resistencia vascular renal y sistémica. Este es otro de los mecanismos prerrenales de insuficiencia renal aguda. Cuando un enfermo está muy vasodilatado, cuando hay vasodilatación sistémica, se puede generar la insuficiencia renal aguda. Cuando hay vasoconstricción renal, también, en los casos, por ejemplo, de hipercalcemia, uso de noradrenalina,
En los pacientes con cirrosis y con ascitis, ustedes saben que una de las complicaciones es el síndrome hepatorrenal. Estos enfermos pueden hacer insuficiencia renal aguda y ser la causa de la muerte. Cuando se usa IECAS o cuando se usa AINES, también se puede generar insuficiencia renal aguda. Entonces, la mayor parte de los pacientes que uno ve en la práctica diaria médica, la mayor parte se debe a insuficiencia prerrenal, a una causa prerrenal. La necrosis tubular aguda de la que les hablé anteriormente, una de las causas muy frecuentes de insuficiencia renal aguda es por la misma isquemia que sufren los túbulos. También en la literatura mundial dice de que hay toxinas. Miren, hay muchos pacientes que se internan en los servicios de medicina interna en los que el médico le pide urografía contrastada o pielografía, que era lo que antes se usaba, la urografía excretora. Ahora para los diagnósticos de cálculos en los riñones, la tomografía sin contraste es el examen más utilizado. Pero resulta que muchas veces se indican estudios contrastados y ahí se utiliza un contraste a base de yodo, que es la urografina. Y la urografina es muy nefrotóxica. Si yo no tomo los recaudos de hidratar bien al enfermo, pasa el estudio radiográfico, el paciente va al al gabinete de radiología, el radiólogo, el técnico, el imagenólogo, le hace el estudio, pero no es su función del técnico radiólogo ni del médico imagenólogo vigilar al enfermo. Eso tiene que hacerlo el médico que solicitó el examen. Y muchas veces lo descuida el enfermo, se deshidrata el enfermo. Tiene que estar bien hidratado el enfermo para que el contraste se pueda eliminar. Muchas veces se utiliza diurético de asa, como la furosemida, para que el diurético sea rápidamente eliminado. Fíjense que hay drogas, la cicloporina es una droga que se utiliza en el cáncer. Antibióticos, ya dijimos, los aminoglucósidos son muy dañinos, pueden provocar necrosis tubular aguda. Resulta que los riñones pueden sufrir también en presencia de proteínas que se pueden liberar, por ejemplo, calcio también. Hay un tumor muy frecuente que es el mieloma múltiple, en el que uno de los elementos clínicos para el diagnóstico es la hipercalcemia. Entonces ese calcio va y se deposita en los túbulos renales y puede provocar necrosis tubular aguda. El mieloma múltiple. El hiperparatiroidismo cursa también con hipercalcemia y por esa razón es que estos enfermos también pueden hacer insuficiencia renal aguda. Entonces hay una infinidad de causas que pueden llevar a insuficiencia renal aguda. Dentro de las causas postrenales, los cálculos urinarios, un cálculo urinario grande, lo primero que provoca es, cuando no se le da solución, es hidronefrosis. El examen clave para saber si un paciente con cálculo renal está con hidronefrosis es la ecografía, el ultrasonido. Por esa razón, a los pacientes que tienen una urolitiasis se les hace ecografía para ver si ese cálculo ha repercutido en el tamaño renal. Como habitualmente es unilateral, va a ser muy claro, el ecografista le va a hacer el estudio y va a ver un riñón grande. Y eso significa que el cálculo es grande. Por lo tanto, es importantísimo la ecografía renal. Es muy sensible porque una radiografía simple de abdomen no va a detectar la hidronefrosis.
lo que va a mostrar, si el cálculo es radiopaco, va a mostrar ese cálculo en la vía urinaria, pero la ecografía va a determinar si el paciente está con hidronefrosis. Y precisamente si está con hidronefrosis es una indicación para que lo vea lo más pronto posible el urólogo. Entonces, las causas postrenales puede ser la urolitiasis, puede ser, y es lo más frecuente, una hiperplasia prostática benigna. Y hay otras causas acá en la literatura, que problemas de estenosis de la uretra, válvula congénita, vejiga neurogénica, pero son causas un poco más raras. Las dos causas más importantes de una insuficiencia renal aguda postrenal son la hiperplasia prostática benigna, es decir, la uropatía obstructiva, y la urolitiasis. Fisiopatológicamente es entendible que la insuficiencia renal aguda prerrenal, la hipovolemia, lo que genera es una disminución del gasto cardíaco. Al disminuir el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial. La presión arterial disminuye la presión intraglomerular y empieza a disminuir el flujo sanguíneo renal. Disminuyen los 125 ml de filtrado glomerular por minuto. Y ese fenómeno es el que genera una serie de mecanismos fisiopatológicos a nivel renal. Hay vasoconstricción renal, hay una disminución del flujo por la arteriola aferente, disminuye el flujo glomerular, cae la presión hidrostática glomerular y disminuye la tasa de filtración glomerular. No se olviden de cómo está compuesto cada glomérulo renal, ¿no ve? La arteriola aferente, la arteriola eferente, la cápsula de Bowman, tiene dos paredes, una pared endotelial que está formada por los capilares glomerulares y una pared visceral que está formada por los podocitos. Entonces tienen que acordarse anatómicamente de cómo está conformado el glomérulo renal para poder entender la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda. Entonces, hablar de insuficiencia renal aguda es hablar de una disminución del flujo, del volumen de filtrado glomerular. Eso origina oliguria. Es muy fácil saber si un paciente está en insuficiencia renal aguda cuando se trata de un paciente que está internado, porque peor si está con sonda vesical, uno lo monitoriza y obviamente se va a dar cuenta, ¿no? Tiene que saber cuánto es el flujo sanguíneo renal por peso y por día. Menos de 400 ml al día, estamos hablando de insuficiencia renal aguda. Ahora, yo puedo ir diagnosticando de forma precoz cuando yo empiezo a medir el débito urinario por hora. Eso se hace en la terapia intensiva. La enfermera, el paciente que está en terapia intensiva está con una sonda vesical. Entonces, va monitorizando por hora. Yo no voy a esperar hacer el diagnóstico de insuficiencia renal después de las 10 horas, de las 12 horas, de las 20 horas. Yo puedo empezar cuando yo miro la hoja de signos vitales y miro que el paciente cuando ingresó estaba con 70 ml por hora de débito urinario. Y si yo veo de que esos 70 van disminuyendo a medida que pasan las horas, quiere decir que mi paciente está entrando en insuficiencia renal aguda. Esa es la ventaja de tener un paciente sondeado. Lo normal es que el débito urinario sea de 30 a 50 ml hora. Si eso disminuye, estamos hablando de que el paciente está en insuficiencia renal aguda. Y hay que olfatear cuál es la causa. Puede ser que a mi paciente le esté faltando líquido, entonces yo voy corrigiendo. Imagínense que yo lo deje ese paciente hasta el otro día ya con un débito urinario bajo. Eso es un descuido del médico tratante. Puede ser que le esté faltando líquido al enfermo. Si está con una vía venosa central, yo voy a medir la PVC. Si la PVC está baja, quiere decir que le está faltando líquido. Pero si la PVC está normal, puede ser que haya alguna injuria netamente renal.
Tengo que revisar la medicación. ¿Qué medicamento recibe? Por ahí me estoy sobrepasando en dosis de una droga que es nefrotóxica. Entonces hay que tener mucho cuidado. Manifestaciones clínicas. Cuando disminuye la tasa de filtración glomerular, se sube la urea. Hay una hiperazoemia. Y esa hiperazoemia, o sea, se sube la creatinina también, va a provocar náuseas, vómitos, malestar general, alteraciones del sensorio. Puede convulsionar también el paciente. Hay muchos síntomas. La insuficiencia renal aguda es polisindromática. Hay signos de hipervolemia, por ejemplo. Puede aparecer derrame pericárdico, corte pericárdico, se puede taponar, pueden haber estertores pulmonares. Cuando yo voy oculto los emitoras, puedo encontrar estertores. ¿De qué se mueren los pacientes con insuficiencia renal aguda? De arritmias, porque la hipercalemia es mortal. Uno de los electrolitos más peligrosos es el exceso de potasio. La hipercalemia es grave, aumenta, lo vuelve muy sensible al cardiomiocito, a las arritmias cardíacas. Entonces es muy peligroso la hipercalemia. Hay que tenerle respeto al exceso de potasio. El paciente con insuficiencia renal aguda también puede sangrar porque hay disfunción plaquetaria. Por eso hay riesgo de hemorragia. ¿Cómo abordamos a un paciente con insuficiencia renal aguda? El abordaje diagnóstico, buena historia clínica, hay que explorarlo físicamente al enfermo. Eso quiere decir tomar la presión, auscultar el ritmo cardíaco, auscultar los hemitórax, verle el abdomen, mirar la sonda vesical, ¿no es verdad? Valorar el débito urinario. Obviamente los exámenes de sangre son los que nos van a permitir el diagnóstico, porque uno tiene que encontrarse con un enfermo que está con la creatinina y la urea elevada. Y es relativamente fácil porque yo voy a mirar cuánto fueron sus valores al ingreso y cuánto están ahora. Eso en el caso de pacientes que están hospitalizados. Ahora, el problema es decir, hay pacientes que pueden llegar a la emergencia por un cuadro prerrenal. Si yo ya lo encuentro al paciente ahí en la emergencia con la creatinina y con la urea alta, pues el diagnóstico es relativamente fácil, porque ya está en insuficiencia renal el paciente. Entonces tengo que corregir la causa primaria que lo ha llevado a la insuficiencia renal. El examen general de orina es muy importante. Dentro de los índices urinarios, esto habitualmente no se lo hace. En el gumucio rara vez se mide la fracción excretada de sodio. No se mide, y eso es muy importante para discriminar si la insuficiencia renal aguda es prerrenal o es renal, midiendo la fracción excretada de sodio urinario. El sodio urinario es fundamental para discriminar si la insuficiencia renal es prerrenal o es renal. A veces los enfermos necesitan estudios complementarios, por ejemplo, una ecografía renal. Entonces, todos esos exámenes uno necesita hacerle al enfermo. Creatinina y urea, importantísimo, es con lo que uno debe partir. Yo puedo pedirle al enfermo un clearance de creatinina, obviamente que lo puedo hacer, para diagnosticar fielmente. La creatinina y la urea no son fidedignos de insuficiencia renal, o sea, hay pacientes que tienen creatinina escasamente elevada y uno dice, pero no es tanto, y no es así. No sigue como la sombra al cuerpo el valor de la creatinina. Lo mejor que hay para valorar la insuficiencia renal es el clearance de creatinina, utilizando la fórmula de Gauss, de Crockford. Entonces esa es la mejor forma de poder calcular bien cuánto está la tasa de filtración glomerular. Fíjense, como dice esta literatura mundial,
la nefrotoxicidad por aminoglucósido y esta otra droga que utilizan mucho los hematólogos, el cisplatino, va a aumentar la creatinina. Entonces, cuando yo estoy haciendo la historia clínica, debo preguntar qué medicamentos toma el enfermo para saber si por ahí hay una insuficiencia renal aguda primaria. Esta es la fórmula para que se acuerden cómo se estima el filtrado glomerular. La fórmula más utilizada en todo el mundo es la Cock-Rock-Gaul, la verdad, 140 menos edad por peso del paciente, peso ideal, peso real, peso el que tiene, sobre la creatinina plasmática por 72. Este resultado se multiplica por 0,85 para las mujeres. Entonces, aplicando esta fórmula, yo voy a saber bien si hay una disminución del filtrado glomerular. Si esta fórmula sale alterada, pues no tengo duda que el paciente está en insuficiencia renal aguda. Ustedes saben que esto se mide en mililitros por minuto. Lo normal es que esté entre 90 y 140 ml por minuto. Para hablar de insuficiencia renal aguda tiene que bajar a menos de 60. 90 a 140 es lo normal, pero para hablar de insuficiencia renal aguda tendría que estar por debajo de 60 ml minuto. Esta fórmula se aplica a la cabecera del enfermo, porque aquí hay parámetros que 140 es una constante, 72 es también una constante, la edad del enfermo la voy a tener en la historia clínica, y si yo mido la creatinina plasmática lo propio y el peso, tengo que pesar al enfermo. El débito urinario es importante cuantificarlo para saber si el paciente tiene insuficiencia renal, y les decía 0,5 a 2 mililitros por kilogramo de peso por hora. Eso es el valor normal. El examen general de orina es fundamental también en la valoración del paciente con insuficiencia renal de orina. El sodio urinario, cuando la causa de la insuficiencia renal es prerrenal, es menor a 10. En cambio, cuando es renal, cuando es una glomerulopatía, cuando es una nefropatía primaria, es mayor a 20. Yo tengo que pedirlo el sodio urinario. No va a salir en un examen sencillo de examen de orina. Hay que ser explícito en el laboratorio. Solicito valorar el sodio urinario. Entonces, la bioquímica del laboratorista nos va a calcular el sodio urinario. Si es menor a 10, la insuficiencia renal aguda es prerrenal. Si es mayor a 20, es renal. Importantísimo es eso. Es uno de los exámenes más importantes en la valoración de la insuficiencia renal aguda para discriminar si es renal o es posrenal. Porque al final de cuentas, la tasa de filtración glomerular no discrimina si es renal o es prerrenal. No va a discriminar. Quien nos va a discriminar es el sodio urinario para saber si es prerrenal o es renal. La densidad urinaria también es importante valorarla. Cuando es mayor a 1.20 es prerrenal. Y si es menor a 1.20 es renal. El sedimento urinario es también importante. Cuando hay cilindros hialinos, apunta a que la insuficiencia renal sea prerrenal. Y cuando hay cilindros granulosos pardos, es renal, parenquimatosa en realidad. Entonces, importantísimo es la valoración de estos elementos. ¿Qué voy a encontrar en el laboratorio en un paciente con insuficiencia renal? Hipercalemia, hipocalcemia, elevación del ácido úrico. El paciente puede estar anémico cuando es por hemólisis, cuando hay antecedentes de un mieloma múltiple, anemia. Porque no es frecuente que un paciente en insuficiencia renal aguda esté anémico. La insuficiencia renal crónica sí produce anemia.
que es por el déficit de eritropoyetina. Pero no es común que el paciente en insuficiencia renal aguda esté anémico. Tienen que haber algunas causas muy específicas para que esté con anemia el paciente. O a no ser que el paciente tenía previamente anemia y enfrentó fue un incidente en la insuficiencia renal aguda. ¿Qué voy a hacer de tratamiento? Hay que reponer líquido. O sea, lo importante es en insuficiencia renal aguda, cuando es prerrenal, es a reponer líquido. La solución salina es el líquido de elección al 0,9%. Yo tengo que ofrecerle líquido al enfermo. ¿Y cuánto le voy a ofrecer? Tomando en cuenta su peso. 25 a 30 ml por kilo de peso por día. Pero no es nomás meterle líquido al enfermo. Hay que tener cuidado, hay que ver si no es un cardiópata, porque si es un cardiópata, peligroso que yo lo lleve a un edema agudo de pulmón. Imagínense que se trate de un paciente en insuficiencia cardíaca congestiva y me está haciendo una insuficiencia renal aguda por hipovolemia. Entonces hay que tener mucho cuidado en esos enfermos. Si el paciente está con urea y creatinina alta, he calculado yo por la fórmula de Koch-Roth que está con 45 ml minuto, yo tendría que meterle líquido al enfermo para la insuficiencia cardíaca, pero asegurarme de no descuidar la función cardíaca. Tendría que asociarle yo dobutamina para mejorar bomba. Al mejorar bomba, evito que el paciente haga edema agudo de pulmón y pueda manejar ese corazón los líquidos. Entonces hay que tener mucho cuidado. En esos casos sí se justifica el tener una vía central. Un paciente en insuficiencia cardíaca descompensada y que tiene una insuficiencia renal aguda, se justifica tener una vía venosa central porque me va a permitir monitorear la presión venosa central. Si la PVC está baja, quiere decir que tengo que meterle líquido. ¿Hasta cuánto? Hasta que suba la PVC, pero que no se sobrepase demasiado. Porque si se sube, la PVC, ¿qué mide? La presión en la aurícula derecha. Si la presión en la aurícula derecha está muy alta por PVC, quiere decir que me estoy excediendo en líquido. Y obviamente mi ocultación pulmonar va a ser clave. Porque si empiezan a haber crépitos pulmonares bilaterales, quiere decir que lo estoy encharcando la enfermedad. Estoy mejorando el flujo sanguíneo renal, pero lo estoy provocando otro problema, ¿no? Edema agudo de pulmón, lo puedo llevar a un edema agudo de pulmón, entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso, importante es poner una vía venosa central en esos casos. Habitualmente los pacientes en insuficiencia cardíaca congestiva no se les pone vía central, se pone vía periférica, ¿no? Pero en estos casos, cuando se asocia a insuficiencia renal aguda, es conveniente poner vía venosa central. La ingesta calórica, 35 a 50 kilocalorías por día, hay que disminuir la ingestión de sodio en los pacientes que están en insuficiencia renal aguda. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado con el potasio. Hay que restringir todos los alimentos que contienen potasio, porque el paciente con insuficiencia renal aguda, lo más frecuente es que tenga hiperpotasemia y no hipopotasemia. ¿Cuáles son las complicaciones de la insuficiencia renal aguda? Metabólicas, hay alteraciones hidroelectrolíticas, trastornos del ácido base, lo más frecuente es la acidosis metabólica. Complicaciones cardíacas, la causa de la muerte puede ser una arritmia precipitada por hipercalemia. Puede descompensarse el paciente por hipervolemia. Si el paciente tiene hipervolemia y es un paciente de base cardiópata, pues lo puede matar, lo puede entrar a un edema agudo de pulmón. Complicaciones neurológicas, confusión, convulsiones, coma, síndrome urémico. El paciente puede sangrar por vía digestiva. Son frecuentes las infecciones pulmonares cuando son pacientes que están días y días internados. Complicaciones hematológicas, la anemia, la tendencia al sangrado. Entonces, todas estas complicaciones se pueden presentar en el paciente
con insuficiencia renal aguda. Dentro de las cardiovasculares, que son la principal causa de muerte, son las arritmias, fruto de disminución del flujo sanguíneo renal, viene la hipervolemia, el derrame pericárdico, la insuficiencia cardíaca, el edema agudo de pulmón, que eso lo mata al enfermo. El paciente en insuficiencia renal aguda puede comprometerse neurológicamente, producto de la urea, que es tóxica para el cerebro, el exceso de urea es dañino para el cerebro, letargia, confusión, estupor, delirio, convulsiones. Y finalmente el manejo. Hay que controlar la causa subyacente. Si es una diarrea, hay que controlar la diarrea. Si es una obstrucción intestinal, hay que llamar al cirujano para que solucione la oclusión. Por ahí hay que hacer una colostomía. Si es un paciente en terapia intensiva y es una pancreatitis grave, es de difícil manejo. La pancreatitis aguda hay que tener respeto. Es un paciente que va a estar muchos días internado. Hay que elegir la antibioterapia apropiada, que no sean nefrotóxicos los antibióticos cuando la causa es de naturaleza infecciosa. Hay que hacer un soporte hemodinámico. Si el paciente está hipotenso, hay que darle vasoactivos como dobutamina. Hay que restaurar la perfusión renal, reducir la lesión celular, hidratando bien al enfermo. Si el paciente hace una insuficiencia renal aguda, está hipervolémico, está descompensado, es un cardiópata, yo tengo que darle diurético de asa para eliminar el exceso de líquido. Pero hay que tener mucho cuidado, porque si yo me sobrepaso en el uso de los diuréticos, lo puedo llevar al otro extremo, como decía inicialmente, puedo provocar hipovolemia. Por eso yo tengo que valorar bien la función cardíaca y debiera darle dobutamina o dopamina para que no falle ese corazón y pueda manejar el exceso de volumen. Pero cuando yo he pesquisado la insuficiencia renal aguda muy tardíamente, después de varios días que no lo monitoricé bien, ejemplo, un paciente posquirúrgico que no lo valoré bien, cuando el paciente ya está con la urea y la creatinina alta y está relativamente con complicaciones, no existe ninguna medida eficaz si no es la terapia dialítica, o ya sea la diálisis peritoneal o la hemodiálisis. La mayor parte de las veces que los médicos llaman al nefrólogo para cuando está con insuficiencia renal aguda, son pacientes internados en la terapia intensiva. Ahí el nefrólogo se acerca e indica la diálisis, y habitualmente es diálisis peritoneal. Tiene que venir el cirujano, colocar el catéter Tenkov en la barriga y proceder a la diálisis peritoneal. Porque para proceder a una hemodiálisis, ¿qué es lo que ocurre? Hay que colocar una vía venosa central con un catéter doble lumen, y eso es agresivo, aunque es la opción. Entonces, ese paciente, si no hay una máquina, un hemodializador en la terapia, tiene que ir a un servicio de hemodiálisis. Y eso es difícil, trasladar a un enfermo de terapia intensiva a donde está la máquina para dializarlo. Entonces, lo más habitual en la insuficiencia renal aguda es la diálisis peritoneal, más que la hemodiálisis, aunque la hemodiálisis es mejor. Entonces, que quede bien claro esto, la mayor parte de las veces que solicitan al nefrólogo son pacientes de la terapia intensiva.
Se acerca el nefrólogo, lo valora al paciente y lo que va a indicar es diálisis peritoneal. Es lo más frecuente. El uso de diuréticos es importantísimo porque aumenta el flujo urinario, aumenta el transporte de sodio, tiene efecto venodilatador. La dopamina es también muy eficaz para mejorar la función renal porque aumenta el flujo plasmático renal, aumenta esos 125 ml que están disminuidos, aumenta la filtración glomerular, aumenta la natriuresis, hace que el paciente pierda sodio, y la dopamina y la furosemida tienen efectos sinérgicos. ¿Cuáles son las indicaciones de diálisis en el contexto de una insuficiencia renal aguda? Clínica, el síndrome urémico, cuando el paciente está oligoanúrico, cuando el paciente está en un edema agudo de pulmón, cuando se está taponando y cuando hay hipercalemia con cambios en el electrocardiograma. Esas son indicaciones clínicas. Esto lo tiene que olfatear el médico que está a cargo del enfermo para que no llegue tarde el nefrólogo. Y dentro de las indicaciones bioquímicas, ¿qué alteraciones bioquímicas tienen que estar para indicar la diálisis? Es la creatinina mayor a 4, cuando el clínico de creatinina es menor de 15 ml minuto. Por lo tanto, estas son indicaciones precisas para llamar al nefrólogo para que proceda con la diálisis. Pero el nefrólogo es decir, le va a reclamar al médico tratante, porque obviamente ha habido una causa y esa causa usted no la corrigió, no la olfateó a tiempo. No es que la diálisis lo va a salvar de la noche a la mañana al enfermo. Ustedes saben que en la diálisis peritoneal se necesita muchos sueros porque hay que hacer baños. Ya lo vamos a ver esto cuando veamos insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, cómo es la terapéutica de la diálisis. Indicaciones absolutas de diálisis cuando no hay duda: pericarditiis urémica, edema agudo de pulmón, refractario al tratamiento médico, cuando está muy elevada la presión, con mala respuesta a los antihipertensivos, cuando el paciente está encefalopático por exceso de la urea, cuando haya sangrado, y la hipercalemia refractaria. Ustedes saben que la droga de elección para corregir una hipercalemia es el gluconato de calcio. El gluconato de calcio no baja el potasio, pero tiene un efecto cardioprotector sobre la fibra miocárdica. Lo protege al cardiomiocito para que este cardiomiocito no sufra de arritmia y se genere la arritmia y lo mate al paciente por fibrilación ventricular. Y la otra indicación absoluta de diálisis es la acidosis metabólica severa, cuando el pH esté menor a 7. Entonces, eso es insuficiencia renal aguda. Jóvenes, pueden ustedes revisar el libro de Harrison para complementar. He tratado de darles elementos importantes y, como le dije al principio, mucho se subestima la insuficiencia renal aguda. Cuando ingresan los pacientes, no le da una importancia a la urea y la creatinina y solo pone el diagnóstico principal, pero no pone que el paciente está internado también por insuficiencia renal aguda. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta, jóvenes? No, doctor. ¿Está claro entonces? Bueno, nos vemos el miércoles entonces. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor.